Hola hermanos, sean bienvenidos. Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta transmisión. Vamos a estar compartiendo las respuestas al estudio bíblico de la congregación para la semana del 13 al 19 de abril de 2020. Entonces tenemos estos comentarios interesantes. Esperamos poder animarnos mutuamente. Saludamos a nuestros hermanos. Queremos preguntar si está por ahí nuestra hermana Nubia Sánchez, que estaba siempre pendiente. Ella nos comentaba de una situación muy delicada de salud y ya no hemos visto algún comentario de ella, por eso queríamos preguntar si algún familiar o algún hermano de su congregación podría comentarnos si ella está bien. Entonces aprovechaba este espacio para preguntar por ella. Entonces muchas gracias y vamos a pasar a esta transmisión. Hermanos, no vamos a responder, no vamos a leer párrafos, vamos a responder directamente las preguntas impresas. Notarán que solamente son 3 preguntas y este mismo capítulo se va a considerar la próxima semana. Entonces vamos a estar haciendo esta división, que la organización dividió este capítulo en 2 y eso es lo que vamos a estar considerando. Entonces el tema es: los apóstoles piden una señal. 4 discípulos piden una señal. La profecía se cumple en el siglo I y mucho tiempo después. Debemos mantenernos atentos. Ahí está en la imagen Jesús en el Monte de los Olivos. Ahí está la ciudad de Jerusalén frente a ellos, el templo específicamente, y están teniendo una conversación bastante interesante con los discípulos, con 4 de ellos. Entonces dice: ¿por qué preguntan los apóstoles a Jesús sobre el futuro y qué otra cosa los tiene intrigados? Bueno, ellos preguntan sobre el futuro porque están muy intrigados, muy preocupados por lo que Jesús les acaba de decir que le ocurrirá al templo de Jerusalén, que no quedaría piedra sobre piedra. Esta era una afirmación bastante seria y trascendental, y por eso ellos estaban, por así decirlo, conmocionados. No podían creer lo que les estaba profetizando que iba a ocurrir, por eso estaban muy preocupados. Otra cosa que también los tenía intrigados era la presencia del Hijo del Hombre. Esto también los lleva a hacer preguntas a Jesús, sí, específicamente sobre una señal. De hecho, tal vez se acuerdan de que Jesús les puso el ejemplo de un hombre de familia noble que viajó para asegurarse la posición de rey y después regresar. Por último, le estarán preguntando a Jesús qué implica la conclusión del sistema de cosas. Entonces son varias cosas que les preocupan: sobre la destrucción del templo de Jerusalén, sobre la señal de la presencia de Jesús y por supuesto sobre la conclusión del sistema de cosas. Por alguna razón, ellos tenían el entendimiento de que eso iba a ocurrir en ese momento, en esa línea de tiempo en la que ellos estaban. Pero en realidad no iba a ser así, no iba a ser como ellos pensaron. Sigamos. ¿Cómo y cuándo comienza a cumplirse la profecía de Jesús? Bueno, la respuesta es que se empieza a cumplir en etapas, con el transcurso de los años. No se cumple inmediatamente. Sí, los apóstoles verían el cumplimiento de la profecía de Jesús, pero no el cumplimiento pleno. En efecto, muchas de las cosas que Jesús predijo comenzaron a cumplirse o a ocurrir mientras los apóstoles estaban vivos. Así que ya en el año 37 y después, bueno, 37 años después, porque cuando Jesús tuvo esa conversación con ellos era el año 33, luego 37 años después, en el año 70, a los cristianos que estuvieron atentos no les tomó desprevenidos la destrucción del templo y del sistema judío. Sin embargo, no todo lo que Jesús predijo ocurrió en ese periodo que culminó en el año 70. Esto tuvo un cumplimiento muchos años después. Entonces es interesante, lo vuelvo a decir, porque ellos tuvieron un entendimiento y en realidad no fue así. Entonces esto es entendible, de hecho pasa. Después estaremos comentando ese punto.
¿Cuáles son algunos de los sucesos que marcarán la presencia de Cristo? Bueno, encontramos esto en el capítulo 24 de Mateo y en Lucas 21, que son los relatos paralelos. Ahí Jesús especifica que habrá guerras y noticias de guerras, que peleará nación contra nación y reino contra reino. También anticipa que habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro, hambre, epidemias y hasta pestes. Además, Jesús les da esta advertencia a sus discípulos: a ustedes los arrestarán y los perseguirán. Esto significa que la persecución iba a ser también parte de la señal compuesta. También Jesús advierte que aparecerían falsos profetas que harían milagros y que engañarían a mucha gente. Jesús también les comenta que la maldad y la falta de amor, la maldad iba a aumentar y el amor de la mayoría se enfriará. Era una señal, era parte de la señal compuesta. Luego Jesús habla de que las buenas noticias del reino se predicarían en toda la tierra habitada, no solo en Jerusalén, en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Entonces es muy interesante que esos son algunos de los sucesos que marcarían la presencia de Cristo. No debemos confundir la presencia de Cristo con la conclusión del sistema de cosas. Entendemos que la presencia de Cristo comenzó en 1914 y entendemos que la conclusión del sistema de cosas aún no ha ocurrido. Entonces, sí, estas son cosas que Jesús comentó que marcarían el inicio de su presencia en el cielo. Ahora, ¿de qué manera aparece la cosa repugnante y qué sucede después? En el año 66 de nuestra era, esta cosa repugnante apareció cuando los ejércitos romanos, los ejércitos acampados de los romanos, llegaron con sus insignias o estandartes idolátricos a Jerusalén. Los romanos rodearon Jerusalén y socavaron parte de sus murallas. De esta manera la cosa repugnante estuvo en el lugar santo, en el lugar que no debía. Entonces así fue como apareció esta cosa repugnante en el templo. ¿Y qué sucedió después? Bueno, esto no fue el final. Después Jesús siguió prediciendo que habría una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. En el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén. Esa conquista y destrucción de la ciudad santa, incluido el templo, fue una gran tribulación, ya que murieron miles de personas. Fue mucho peor que cualquier destrucción, sería algo peor que cualquier destrucción que Jerusalén y los judíos hayan sufrido después. Y esto pues puso fin al sistema de adoración que habían seguido durante siglos. Pero por supuesto esto tendría un cumplimiento mayor en nuestros tiempos. Bueno, hermanos, ¿qué aprendemos de estos comentarios, de esta consideración? Bueno, hay algunos puntos que a lo mejor podemos considerar. Por ejemplo, no debemos aferrarnos a lo material en esta tierra. Todo tiene un propósito y un final. Hermanos, ni siquiera cosas materiales que estén relacionados con lo espiritual. Vemos que el templo de Jerusalén, una de las construcciones donde Jehová bajó, donde Jehová se manifestó, vemos que nuevamente ese lugar pues tuvo que ser destruido, luego fue reconstruido, pero no debemos aferrarnos a lo material, aun cuando esté relacionado con lo espiritual. Un ejemplo de esto lo vemos lo que ocurrió en el caso de la organización, que durante décadas la organización utilizó los edificios en Brooklyn, los edificios en el centro de Nueva York.
Vemos que hace unos años los hermanos tomaron la decisión de vender estas propiedades, estos edificios, y mudarse a algo muy retirado, muy remoto, donde están actualmente, la locación de Warwick. Y bueno, esto, pues, algunos que no lo entendieron no dijeron nada. Los que sí lo entendieron, algunos criticaron esas decisiones. Pero hermanos, vemos la sabiduría práctica de haber tomado esa decisión. Ahora que las cosas están tan críticas, nuestros hermanos están allá, lejos de la ciudad de Brooklyn, lejos de Nueva York. Y vemos que esa fue la mejor decisión que pudieron haber tomado por el resguardo y el beneficio de todos. Entonces, es un interesante punto de no apegarnos a lo material, incluso cuando sea lo espiritual. Vemos que los apóstoles debían estar alertas, debían estar atentos en sentido espiritual. Nadie podría hacer eso por ellos. De igual forma, hermanos, nadie puede estar alerta por nosotros. Así que lo que estamos viviendo en estos momentos no es la gran tribulación. Podríamos decir que es un tipo de simulacro. Así que, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Estamos atentos a las instrucciones que recibimos a través de nuestras congregaciones? ¿Las obedecemos de buena gana? ¿O tienen que estar detrás de nosotros los hermanos recordándonos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y actuamos de mala gana y nos hacemos olvidadizos? Bueno, es ese comportamiento el que va a definir nuestra sobrevivencia, nuestra supervivencia también. Debemos estar decididos a no dejarnos distraer y a mantenernos alerta en sentido espiritual. Y si somos cabezas de familia, tenemos doble razón de peso para hacerlo. Vemos también que las profecías de Jesús tuvieron un cumplimiento en el primer siglo y lo están teniendo en nuestros tiempos modernos. Pero aún falta más. Debemos estar atentos en sentido espiritual, no dejarnos engañar. Esto que estoy diciendo lo voy a repetir, no dejarnos engañar. Hay muchos que les gusta crear pánico, que les gusta tomar ciertos versículos de la Biblia y tergiversarlos. Así que, ¿cuál es la mejor manera de estar atentos? Bueno, queremos mantener nuestra relación personal con Jehová y Jesús. Queremos, sobre todo, leer y estudiar significativamente la Biblia y orarle a Jehová que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento. Esto nos va a ayudar, pues en el futuro se van a ver más cosas que ni imaginamos que van a pasar. Por eso debemos mantener nuestra fe en Jehová, en Jesús, en vez de tener nuestra fe en otros seres humanos. Esto va a ser determinante para mantener nuestra fe y nuestra supervivencia en el futuro. Recordemos lo que nos dijeron, lo que estudiamos hace poco. No seguimos a hombres, seguimos a nuestro líder, y nuestro líder es Cristo. Queridos hermanos, agradezco mucho este espacio. Ha sido un privilegio estar aquí con ustedes y haber tenido esta consideración. Bendiciones a ustedes, a sus familias, un gran abrazo y hasta la próxima.